Primera de Reyes capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, para iniciar nuestra conversación de hoy. Primera de Reyes capítulo 10, desde el versículo 1, y dice la poderosa palabra de Dios: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Te cuento un chismecito antes de orar. ¿No? Algunos dicen que la reina de Sabá le dio mucho más que especies y oro, y hay rumores de la descendencia de Salomón que vino de la reina de Sabá. Ay, padre, qué bochinche. Pero no vengo a hablarte de eso hoy. Por eso te solté el chismecito, porque no vamos a predicar sobre eso. No vamos a predicar sobre eso hoy. Dile a tu vecino: expande tus horizontes. De eso vamos a hablar. Expande tus horizontes. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres a través de la predicación de tu palabra, de tal manera que puedas hablarnos y que podamos recibir la semilla de tu palabra, y declaramos, Señor, que nuestros corazones son la tierra fértil en donde tu palabra va a dar fruto en nuestras vidas, Señor. En algunos al 30, en otros al 60, pero yo estoy creyendo en el nombre poderoso de Jesús que la mayoría de esta casa va a recibir esta palabra para dar fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Se pueden sentar. Expande tus horizontes. Expande tus horizontes. Quiero empezar de una manera un poco diferente y preguntando: ¿a cuántos de los que están aquí les gusta la salsa? La salsa. La salsita, ¿verdad? Yo sé que Alberto es un fanático de la salsa. Eso es un fiebrú, de la salsa gorda, ¿verdad? De la salsa gorda. Santo. A mí me gustaba bastante también la salsa. ¿Han escuchado de Héctor Lavoe, verdad? Yo soy el cantante, ¿verdad? Santo. Hay este gran artista puertorriqueño, Héctor Lavoe, lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar.
Este gran artista puertorriqueño Héctor Lavoe utilizó una frase en una de sus canciones que se volvió viral antes de que hubiera redes sociales. Y él dice que cada cabeza es un mundo. Dijo, ¿verdad? Que en paz descanse en donde quiera que esté, no sabemos. Pero él dijo que cada cabeza es un mundo. Están gozando la palabra ya, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo. Y qué verdad tan grande es esa, ¿verdad? Qué pensamiento tan grande. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. ¿Cuán grande es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? Es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es tu mundo? Para algunas personas su mundo es su trabajo. Y todo es el trabajo y todo trabajo y trabajo. Esto puede ser por dos vertientes, ¿verdad? Hay personas que son bien apasionados con su trabajo y con su profesión, con su industria, con su empresa. Y todo lo que te hablan es acerca de las últimas tendencias en el mercado y de los productos que salen. Hay fiebre de Apple aquí. Hay fiebres de Apple. Los fiebres de Apple tienden a ser bastante entregados con la industria. Y hay muchas personas que se dedican de esa manera a la industria y podrían apasionarse muchísimo por ese tipo de cosas. Por el otro lado, también hay personas que su mundo es el trabajo, pero en un sentido negativo. Donde todo es mi jefe que me ataca. Y mis compañeros de trabajo que me agobian. Y las tareas del trabajo que me abruman. Y el tiempo no me da. Y el overtime. Y tengo que entrar muy temprano. O tengo que salir muy tarde. O me dan demasiadas horas. O me dan muy poquitas horas. Y entonces todo en su mundo vuelve alrededor de su trabajo. Hay otros que su mundo es su familia. Y todo es familia, todas son las actividades de la familia, actividades con la pareja, actividades con los hijos. De la manera positiva podría ser esa, ¿verdad? De la manera negativa podría ser los problemas familiares y todo el mundo de esa persona, toda la mente, todos los pensamientos de esa persona giran alrededor de los problemas familiares y los problemas con el muchachito y los problemas con la pareja y los problemas con los padres y los problemas. Hay otros que son muy apasionados con su hobby, la música, el deporte. Aquí en Coamo, que es bien común y popular lo de los caballos, personas que su mundo es su caballo y sus caballos y todo esto. Para otros su mundo es Dios. Amén. Y su mundo es Dios. Ahí hubo muy poquitos amenes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el mundo de alguien es Dios, en vez de decirle, wow, qué fiebrú, o en vez de decirle, wow, qué apasionado, lo que la gente dice es, ay, qué fanático. Qué fanático este, de lo único que me habla es de Dios, de lo único que me habla es de la Biblia, de lo único que me habla es de la iglesia. Ay, qué fanático. No es apasionado, es un fanático. No es un fiebrún, es un fanático. No es un íntimo de Dios, no es un enamorado de Dios, es un fanático. Eso es como un poquito lamentable, ¿verdad? Hoy venimos a hablar de tu mundo. ¿Cuál es tu mundo? Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es tu mundo? No en el sentido de mundo como sistema de pecado, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba del mundo, muchas veces Jesús decía, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero no vengo a hablarte del mundo en ese sentido, sino que vengo a hablarte de lo que es importante para ti. Tu enfoque, tus prioridades, lo que ocupa tus pensamientos durante el día. Hay cosas que naturalmente capturan nuestra atención durante el día, todos los días. Ese es nuestro mundo. Hay cosas que nos alan y que constantemente nos están alando en esta dirección. Ese es nuestro mundo. La Biblia lo diría de esta manera en Proverbios capítulo 23, versículo 7. En Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que aquello que nosotros pensamos, eso somos. Es lo que dice el autor de Proverbios. Aquello que ocupa nuestra mente, eso es lo que somos. Aquello hacia donde nuestros pensamientos siempre se dirigen en esta dirección, eso somos nosotros. Estuve viendo un estudio acerca del poder
cognitivo y el poder de los pensamientos y estudios bíblicos acerca de esto, porque la Biblia, interesantemente, la Biblia habla mucho acerca de esto y Jesús hablaba mucho también acerca de esto. Muchas veces lo habla en el sentido de los impulsos, muchas veces lo habla en el sentido de concupiscencias, muchas veces lo habla en el sentido de pasiones, pero definitivamente lo que está hablando es de aquellas cosas que capturan nuestros pensamientos, aquello que consume nuestros pensamientos nos define. Nosotros siempre caminaremos en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Te lo voy a repetir. Nosotros siempre caminaremos en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Si tú quieres identificar en dónde tú estás parado hoy, tú vas a poder ver e identificar aquellas cosas que consumieron tu mente durante los últimos años. ¿Dónde yo estoy hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué soy yo ahora mismo en la vida? Y todo esto va a ser un resultado de aquellas cosas que consumieron nuestros pensamientos durante los últimos años. ¿En qué dirección yo he podido llevar mi familia ahora mismo? En la dirección de mis pensamientos. Hay cosas que nosotros quisiéramos que fueran diferentes en nuestras casas. Y con lo que tenemos que trabajar, muchas veces nosotros queremos trabajarlo a nivel de darle consejos a otras personas, a otros miembros de la familia. Pero realmente mucho más que el consejo que nosotros podamos darle a miembros de nuestras familias, con lo que nosotros tenemos que trabajar es con nuestros propios pensamientos. Porque nuestros pensamientos, si nosotros logramos gobernar nuestros pensamientos, vamos a poder fijar direcciones nuevas para nuestras propias vidas. Y nosotros que somos figuras de influencia en nuestras casas. Hay figuras de influencia en nuestras casas aquí. Dios te ha llamado a ti a ser cabeza y no cola. Eso significa que tú que estás en Cristo estás llamado a ejercer liderazgo en tu casa. Estás llamado a ejercer influencia en tu casa. No se supone que yo me deje llevar por la corriente de mi familia. Se supone que yo esté lo suficientemente centrado en Cristo para que Cristo esté ejerciendo influencia a través de mi vida en mi casa. Si yo logro establecer el gobierno de mis propios pensamientos y yo logro fijar una nueva dirección para mi vida, la influencia de mi testimonio, la influencia de mi ejemplo, la influencia de mi modelaje va a alar el resto de mi familia conmigo. Y hay estadísticas muy impresionantes que hablan acerca de esto, acerca de lo que ocurre cuando una madre se convierte a Cristo. Cuando una madre entra en un compromiso, en un pacto con el Señor, las probabilidades de que el resto de la familia le sigan también son impresionantes. Te digo algo más poderoso. La proporción se duplica cuando un padre de la familia se convierte a Cristo. Porque el padre, la figura paterna en la casa es la que tiene el sacerdocio principal. Y yo le doy gloria a Dios por las mujeres sacerdotisas también que ejercen su rol también espiritual en la casa. Pero cuando un padre se afinca en el Señor, cuando un padre se pone para su número espiritualmente y dice, no, yo voy a tomar esto en serio porque yo reconozco la autoridad espiritual que yo tengo, la responsabilidad y el llamado que yo tengo en mi casa. Y cuando un padre asume su rol, lo que le corresponde hacer espiritualmente, las probabilidades de que el resto de la familia sigan a Cristo se duplican. Y no tan solo eso, sino que también las probabilidades de que los hijos, cuando llegan a ser adultos, permanezcan en Cristo. Porque esas son estadísticas completamente diferentes. Que niños y que adolescentes ¿verdad? Tengan experiencias con el Señor, eso es una categoría. Pero sabemos que cuando el niño pasa la adolescencia y pasa todos los retos que vienen con la adolescencia, especialmente cuando entra en la universidad, cuando el joven entra en la universidad, ahí es donde las estadísticas demuestran que la mayoría de aquellos niños que fueron criados en el Evangelio, ahí es que llega el reto. Y muchos de ellos terminan apartándose del Señor a causa de los retos intelectuales que encuentran en la universidad.
Y esto es debido a muchísimas razones que no vamos a entrar en esto, ¿verdad? Pero si nosotros logramos instruir al niño en su camino, y esto es un esfuerzo intencional, que es una responsabilidad de los padres, no es llevarlos a la iglesia. Es que yo tengo que llevarlos a la iglesia y tengo que hacer mi parte también. La iglesia va a hacer su parte, pero yo como padre y como madre, yo tengo que hacer mi parte también en mi casa, para asegurarme de que la palabra de Dios penetre lo más profundo del corazón de ese niño. Y si ese niño es instruido en el camino de Dios, cuando lleguen los retos que se van a enfrentar en la escuela, en la high school, en la universidad, con la presión de grupo, con maestros y profesores que van a retar intelectualmente su fe, si hay una base suficientemente sólida allí. Y mucho de eso tiene que ver con la consistencia de la figura paternal en los asuntos de la fe. Porque siempre nosotros tendemos a buscar un marco de referencia. Y si a pesar de los retos de la vida, mami todavía puede permanecer en Cristo, yo también puedo permanecer en Cristo. Dale ese aplauso fuerte. Si a pesar de los retos de la vida, cada vez que yo miro otra vez y yo veo a mi papá perseverando en Jesús, yo puedo verlo como un hombre íntegro, que él mantiene su integridad, que él mantiene su compromiso delante de Jehová. Pues entonces si él puede, eso a mí me inspira una fe, me imparte una fe y una autoridad para que yo también pueda hacerlo. Amén. Santo Dios. Aleluya. Así que es una responsabilidad de nosotros. Eso no estaba en el bosquejo, eso te lo doy gratis. Santo. Es nuestra responsabilidad poder tomar el control de nuestros propios pensamientos, identificar qué está consumiendo nuestras mentes. Y muchas veces esto va a requerir un reajuste de nuestras prioridades y de nuestro enfoque para que nosotros entonces podamos entrar en una nueva dirección. Alguien diga amén. Así que Salomón nos presenta las escrituras que Salomón tenía un mundo grande. Salomón era un hombre que estaba impactando las naciones. Los rumores de la grandeza de Salomón habían llegado a los reyes de las naciones vecinas. ¿Cómo fue que Salomón logró este impacto? Si nosotros miramos las escrituras, de lo que estamos hablando aquí es de la reina de una tierra lejana que se llama Sabá, que hasta Jesús habló de ella. La reina Sabá. Ella se enteró y ella le dijo, y según leímos ahorita en el texto, ella dijo: yo escuché los rumores de tu grandeza y de tu sabiduría. ¿Cómo fue que Salomón logró ese tipo de impacto en ella? Una mejor pregunta posiblemente sería: ¿estaba Salomón realmente tratando de lograr ese impacto? Él estaba pensando en eso. Él estaba preparando un plan, que eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. ¿Cómo yo puedo tener un impacto mayor? ¿Qué yo puedo hacer para provocar un impacto más grande? Pero ¿qué realmente era lo que estaba haciendo Salomón? Salomón estaba tratando de hacer un impacto. En Primera de Reyes capítulo 10, versículo 1, nos revela realmente el secreto de Salomón. Dice, Primera de Reyes 10:1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Aleluya. Salomón no estaba enfocado en su propio nombre. Salomón no estaba enfocado en su propia gloria. Salomón no estaba enfocado en sus propios proyectos. Salomón estaba enfocado en el nombre de Jehová. Salomón estaba enfocado en la gloria de Jehová. Salomón estaba enfocado en los proyectos de Jehová. Y aquí te voy a dar el primer principio para expandir tus horizontes. Apunta esto por acá. Dice: si tú engrandeces el nombre de Jehová, Jehová engrandecerá el tuyo. Si tú engrandeces el nombre de Jehová, Jehová engrandecerá el tuyo. Y esto es una palabra que viene para darnos una nueva perspectiva en cuanto a la grandeza, en cuanto a lograr proyectos de impacto, en cuanto a lograr proyectos que puedan marcar literalmente generaciones y naciones. Nosotros
trazamos el camino al revés. Nosotros queremos comenzar pensando en el proyecto de impacto, nos lanzamos entonces hacia los proyectos, nos lanzamos hacia los negocios, nos lanzamos hacia las carreras profesionales, incluso nos podríamos lanzar a hacer ministerios y después que ya estamos metidos allí en el asunto, después queremos pedirle a Dios, Señor, ven y bendice esto. Alaba. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Voy a decir, incluso proyectos relacionales y proyectos de familia. Nos lanzamos a comprometernos con relaciones, y es que es un proyecto, que te digo que es un proyecto que va a marcar el resto de tu vida. Una relación de pareja va a marcar el resto de tu vida. Nos lanzamos a desarrollar una relación de pareja con una persona sin preguntarle a Dios si realmente esta persona viene de Él o si viene del diablo. Y después que nos encontramos metidos en la relación, después queremos venir a decirle, Señor, por favor, bendice esto. Señor, por favor, bendice esto. Señor, por favor, bendice esto. Pero el camino es al revés. Es al revés. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Es buscar primero la dirección de Dios, y luego de recibir la dirección de Dios, luego entonces Dios te va a dirigir y el Espíritu Santo te va a decir, este negocio sí, este negocio no. El Espíritu Santo te va a decir, esta carrera sí, esta carrera no. El Espíritu Santo te va a decir, este ministerio sí, este ministerio no. El Espíritu Santo te va a decir, este cabezón sí, este cabezón no. Dice la palabra que Él es nuestro maestro. Él nos quiere instruir, Él quiere guiarnos, Él quiere dejarnos saber. Y nosotros tenemos que comenzar primero buscando engrandecer el nombre de Jehová. Cuando yo tengo esta perspectiva, cuando yo tengo este enfoque, el resto de los asuntos en mis proyectos van a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el fundamento, estamos cambiando el principio. Y si tú cambias el principio de una cosa, vas a cambiar el resto de esa cosa. Santo Dios. Si tú engrandeces el nombre de Jehová, Jehová engrandecerá el tuyo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice, yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Aleluya. Salomón, volviendo a Primera de Reyes capítulo 10, Salomón tenía un mundo grande porque Salomón tenía una mentalidad grande. Alguien diga conmigo, una mentalidad grande. Apunta esto si puede. Salomón tenía una mentalidad grande porque su enfoque estaba fijado en los propósitos de Dios. Salomón tenía una mentalidad grande porque su enfoque estaba fijado en los propósitos de Dios. La Biblia no registra en ningún momento que Salomón se hubiera sentado con sus consejeros a decirle, bueno, formúlenme un plan aquí para conquistar el mundo. Formúlenme un plan para llamar la atención de las naciones. Vamos, ayúdenme a preparar un plan que pueda levantar el nombre de nuestra nación en alto. La Biblia nos documenta que Salomón hizo principalmente dos cosas. Edificó la casa de Jehová y gobernó con sabiduría. Esta fue la asignación. Él no se desvió de lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dio instrucciones claras. Él recibió por palabra profética que a él le correspondía edificar la casa de Jehová. Y él agarró ese plan de Dios, él agarró esa instrucción de Dios y dijo, bueno Dios, si tú quieres que yo te edifique una casa para ti aquí en la tierra, pues entonces yo voy a esforzarme por edificar para ti la casa más espectacular que yo te pueda edificar. Y de esto se trata, lograr proyectos de impacto. Es tomar las instrucciones de Dios, que muchas veces son simples, pero no son fáciles.
Porque las instrucciones de Dios, generalmente cuando Dios te habla, tú sabes, ¿verdad? Que Dios te habla de una manera clara y te da una instrucción que en esencia es simple. Haz esto. Pero qué difícil muchas veces. Algo simple y es algo claro, pero es algo que te va a costar. Es algo que le requirió a Salomón conseguir madera especial. Le requirió a Salomón poder ir a los tesoros de Israel para sacar y extraer los oros que tenían allí, las piedras preciosas que tenían allí, las mejores piedras, y asignar recursos impresionantes para la elaboración de todos los materiales que se iban a requerir para construir la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre te va a costar. Pero Salomón no hizo más nada. Él se enfocó en el propósito de Dios. Vamos a construir la casa de Jehová. Le pidió sabiduría a Dios para gobernar, y después de eso se documentan todos los eventos en donde Salomón demostró cuánta sabiduría él tenía para gobernar. Durante los años del reino de Salomón apenas hubo guerra. Fue el tiempo más pacífico en la historia de Israel. Fue el tiempo más próspero para la nación de Israel. Fue un tiempo sumamente bendecido porque él no hizo más nada. Ambas cosas, edificar la casa de Jehová y gobernar con sabiduría, ambas cosas componen lo que Dios le había mandado hacer. Alguien diga conmigo: obediencia. Nosotros queremos negociar con los planes de Dios. A mí Dios me dio una instrucción a finales del 2005, en un llamado, donde yo pasé en un culto con mi familia. Yo estaba en un programa de rehabilitación. 2005, en un programa de rehabilitación, el evangelista había predicado una palabra poderosa. Al final de la palabra, yo pasé con mi familia, que mi familia fueron a visitarme a mí en ese programa de rehabilitación. Hubo culto ese día y yo pasé al llamado junto con mi familia. Y el ministro, el varón de Dios, nos dijo: juntos como uno, familia pastoral. Juntos como uno, familia pastoral. Fue una palabra específica, fue una palabra simple, fue una palabra clara, que mucho yo la compliqué. Desde el 2005 hasta el 2010 que finalmente yo acepto el llamado. Que muchas metidas de pata, ¿eh? En 10 años. ¿Y qué era? En esencia era yo tratando de negociar con las instrucciones de Dios. En esencia era yo tratando de convencer a Dios y yo decirle: Señor, lo que pasa es que yo no quiero ser pastor, yo quiero ser empresario. Señor, yo no quiero ser teólogo, yo quiero estudiar mercadeo, yo quiero estudiar consejería, yo quiero ayudar gente en otras maneras. Señor, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y 10 años peleando en contra del propósito de Dios, y me costó lágrimas. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Nadie gana contra Dios. ¿Qué te mandó Dios a hacer? Pregúntale a tu vecino: ¿qué te mandó Dios a hacer? Hay cosas que muchas veces nosotros ni necesitamos un profeta que venga a decirnos, que es que ya tú lo sabes. Ya Dios lo puso en tu corazón. Ya tú sabes cuál es tu ministerio. Ya tú sabes dónde se supone que tú estés sirviendo al Señor. Ya tú sabes cómo se supone que tú estés apoyando la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Ya tú sabes cómo se supone que tú estés apoyando para que el reino de los cielos sea establecido aquí en la tierra. Ya tú lo sabes. Si tú estás aquí hoy, ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Pero que mucho nosotros nos resistimos, ¿verdad? Y mientras tanto son días que pasan de resistencia y día que pasa en resistencia. Día que pasa tú peleando contra Dios, tú estás peleando contra tu peor oponente. ¿Por qué? Porque nunca le vas a poder ganar. Tú nunca vas a poder convencer a Dios que tu sabiduría es mayor que la de Él. Mira qué pantalones, hermano. Yo tratando de convencer a Dios. Señor, lo que pasa es que yo no soy pastor, yo soy empresario. Como si yo supiera más que Dios. No quiero este tipo de mujer, quiero esta otra.
coge el cocotazo, coge el cantazo. Si tú te empeñas en este camino, ay, por ahí se rieron 2 o 3 porque saben de lo que estoy hablando. Si tú te empeñas en este camino, ve por ahí, que más abajo el cantazo avisa, ¿verdad? El cantazo avisa, y duro que avisa. Cuando tú te das cuenta como que, wow, Señor, tú tenías razón. Ouch. Ese ouch fue oro allí, ese ouch fue el que iba. Señor, tú tenías la razón. Y peleamos con el Señor todo el camino, y todo el camino el Señor recordándote, confirmándote y reconfirmándote cada día. Por aquí no es. Por aquí no es, pero si tú quieres. Retando la inteligencia de Dios. Vemos cosas en la Biblia que nos presentan unas instrucciones bastante claras y nos queremos esforzar nosotros por convencer a Dios de que esto no es para mí, como si yo pudiera ser más inteligente que Dios. Nosotros pensamos en grandeza y pensamos en expandir nuestros horizontes. Algunos pensamos en tarimas. Algunos podríamos pensar en grandes públicos. Algunos podríamos pensar en grandes corporaciones, en grandes empresas, en grandes negocios. Otros ni tan siquiera saben en qué pensar. Pero la Biblia, alguien diga conmigo la Biblia. Ay, qué lindo eso. Dilo otra vez conmigo, la Biblia. La Biblia nos presenta una imagen clara y muy interesante. Dice que tú y yo somos una casa. La casa en donde mora el Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos en esta imagen que nos presenta la Biblia, en una casa, la casa se construye de arriba hacia abajo. Cabezón, ¿por qué nos empeñamos nosotros en querer construir de arriba hacia abajo? ¿Por qué queremos nosotros empezar por el final? La casa se construye desde el fundamento, la casa se construye desde lo más básico. Y desde lo más básico, la Biblia, no te ofendas si te digo cabezón, me lo estoy diciendo yo también a mí. Desde lo más básico, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús fue muy claro y dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Lo primero que ustedes van a hacer son discípulos. Lo primero que ustedes van a hacer son discípulos. Este es el fundamento. Esta es la base. Esta es la base. Y muchas veces esto es lo más que nos cuesta. ¿Por qué? Porque cuando se va a construir un edificio, una estructura, una casa, lo que más tiempo consume es la construcción del fundamento. Cuando miramos un edificio grande como este, posiblemente se pudieron haber tardado 1 mes solamente en preparar esa zapata, en poner la varilla, el cemento, la piedra, todo lo que iba allí para asegurarse de que el resto del edificio pudiera ser sostenido. Ya después que el fundamento estuvo listo, probablemente el resto en un par de semanas ya estaba listo, con detalles y todo pintadito, bien bonito. ¿Por qué? Porque el resto es más fácil, pero lo que cuesta es el principio, lo que cuesta es el fundamento, lo que cuesta es nosotros entender que nuestro primer lugar es como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un buscador de Dios. Vayan y hagan discípulos en las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Un discípulo, la palabra discípulo no tan solo es un buscador de Dios, sino que la palabra discípulo viene de su raíz, que es disciplina. Aquí es donde nos cuesta ser buscadores de Dios disciplinados. Disciplinados. Buscadores de Dios disciplinados. El reino de Salomón no hubiera sido lo que fue si Salomón no hubiera sido un buscador de Dios. Dice la palabra que los sacrificios que Salomón quemaba delante de Jehová, la gente no podía ni contarlos.
Y en el día en que Él hizo uno de sus sacrificios más grandes en toda su historia, ese día Dios se le aparece. ¿Por qué se le aparece? Porque era un buscador de Dios. Cuando Él despierta de ese encuentro, de ese sueño, se le prendió el bombillo, se dio cuenta, yo estoy adorando en cantidad, pero estoy adorando en los templos paganos. ¿Y qué hizo? Fue al arca del pacto. ¿Por qué? Porque era un buscador de Dios. Cuando nosotros somos buscadores de Dios, nosotros vamos a estar pendientes cuando el Espíritu Santo nos revele sus instrucciones específicas. Vamos a estar disponibles para escuchar su voz. Vamos a estar disponibles, vamos a estar pendientes. Nuestros oídos espirituales van a estar abiertos para escuchar el consejo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice por aquí sí, pero por acá no. Este es el fundamento. Este es el fundamento. El fundamento es discípulo. Y cuando hablamos de discípulo, estamos hablando también de un estudiante. Y el curso de Dios nunca acaba. El curso de Dios nunca acaba. Dios siempre va a traer maestros a nuestras vidas para instruirnos, para llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder. Alguien diga amén. El segundo principio para expandir tus horizontes. Apunta este. Los propósitos más grandes son los de Dios. Los propósitos más grandes son los de Dios. El mundo es mucho más grande de lo que nosotros tenemos de frente. El mundo es mucho más grande que mi trabajo. El mundo es mucho más grande que las actividades y incluso las vacaciones que yo me quiero ir con mi familia. El mundo es mucho más grande que los lujos y los placeres y la casa que yo me quiera comprar y todas estas cosas. Aunque muchas de estas cosas son importantes y son muy buenas, podrían ser muy pequeñas al lado de los planes de Dios. Todas estas cosas, que me atrevo a decirte que muchas de ellas son hasta bendiciones. Pero cuando nosotros las ponemos al lado de los planes de Dios, pequeñitas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, wow. Mira qué plan tan grande tenía Jesús. Te lo tengo que repetir. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvar vidas. ¿Habrá un propósito más grande que este? Salvar vidas. Voy a dejar que eso marine allí un poquito. Salvar vidas. Cuando nosotros miramos muchas veces, ahora con esto de la pandemia, ¿cuáles fueron los héroes de la pandemia? El personal de salud, ¿verdad? Eso salía en todas las campañas, esos eran nuestros héroes, héroes sin capa. Así los presentaban en todas las promociones. ¿Por qué los enfermeros? ¿Por qué los técnicos en los hospitales? ¿Por qué los médicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban salvando vidas. ¿Cuántos médicos hay aquí en la casa hoy? ¿Enfermeros? Enfermeros hay, por lo menos. Los bendigo, las bendecimos y las honramos por esa gran labor. Y si miramos la proporción, es posiblemente ¿qué? Como un 4%, un 3% de la casa. El resto, te digo algo, el resto de nosotros tenemos una oportunidad igual o mayor sin menospreciar la profesión. Porque el personal de salud puede salvar una vida de una muerte terrenal. Pero nosotros que estamos en Cristo,
Nosotros que estamos en Cristo tenemos la oportunidad de salvar a la gente que nos rodea de un problema que ningún doctor puede salvar, de un problema que ningún enfermero puede resolver, sin menospreciar la profesión, de un problema que ni un bombero ni ningún policía puede resolver. ¿Por qué? Porque el problema más grande que tiene el hombre no es un problema terrenal, no es un problema temporero, es el problema de la eternidad. Es el problema de la eternidad. Es el problema. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es nuestro llamado, iglesia. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Perdidos estábamos tú y yo antes de venir a Cristo. A tal nivel que hay ocasiones en la Biblia, hay versículos que no nos gusta leerlos, que se refieren a nosotros como que estábamos muertos antes de Cristo. No nos gustan esos versículos. Ay, eso es feo, pastor. Así es como Dios nos veía a nosotros antes de entrar en una relación de pacto con Jesús. Muertos. ¿Por qué muertos? Porque íbamos derechitos a la perdición eterna, a la muerte eterna. Y cuando nosotros estamos en Cristo y nosotros recibimos estas instrucciones de parte de Dios, de vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo veo esto, que los planes de Dios son para salvar el mundo. De momento, mi mundo, mi enfoque, mi perspectiva, mis preferencias, mis planes, mis propósitos dejaron de ser así de centrados y de momento se convirtieron en una cosa así. Wow. Porque qué mucha necesidad hay allá afuera de salvación. Que mucha gente perdida hay, que mucha gente hay que todavía Dios las ve como muertos en vida. Y esto a mí me trastorna. Yo no sé usted, pero esto a mí me quebranta, esto a mí me confronta, esto a mí me rompe mi interior, esto a mí me rompe mis planes personales. Cuando yo me di cuenta un día que ninguna empresa que yo pudiera levantar, por más millones de dólares que yo pensaba que iban a generar, ninguna iba a salvar vidas de la muerte eterna. No fue hasta que yo pude entender entonces, Señor, está bien, lo voy a hacer a tu manera. ¿Por qué? Porque es que tus planes son mucho más grandes que los míos. Tus planes son mucho más grandes que los míos. Y cuando yo veo la gente llorar en la presencia de Dios, cuando yo veo gente ser ministrada, cuando yo veo gente pasar adelante en un llamado, cuando yo veo gente levantar la mano, cuando se pregunta aquí en la iglesia cuántos quieren recibir a Cristo en esta mañana, y yo veo esto suceder aquí, yo digo, wow, esto sí es grande. Esto sí es grande. Pastor, pero ¿qué lugar tengo yo en todo esto? Comienza siendo discípulo. Vamos a establecer ese fundamento primero. Yo voy a ser un buscador de Dios disciplinado. Y el ser un buscador de Dios disciplinado, la misma palabra y la presencia de Dios me va a hablar de dónde yo me tengo que comprometer, me va a hablar de dónde es que yo debo servir, me va a hablar de mis dones y mis talentos que yo debo poner a la disposición de Cristo para que su reino sea establecido. Me va a hablar Dios incluso de cómo Él puede buscarse su gloria en mi empresa y glorificarse para utilizar recursos para financiar la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, para que más gente pueda recibir la oportunidad de salvación y de vida eterna.
De momento como que esto se engrandece mi perspectiva, porque mi perspectiva deja de ser egocentrista. Dejo de estar pensando solamente en cómo yo puedo ganar, cómo yo puedo lucrarme, qué ventaja puedo yo ganar de esto. Esos son señales de mundos pequeños. Los mundos grandes, espérate, Señor, ¿qué tú me estás mandando a hacer? Y cuando yo obedezco a Dios y cuando yo pongo mis propios planes a un lado y mis propias preferencias a un lado para enfocarme en los planes de Dios, de momento yo puedo ver a Dios glorificarse por medio de sus planes y darme a mí muchísimo más placer de lo que en ningún momento yo pude experimentar llevando a cabo mis propios planes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apunta esto por aquí. Apunta esto y toma esta nota. Dice, una vida grande es una vida dedicada a salvar vidas. Una vida grande es una vida dedicada a salvar vidas. Aleluya. Aleluya. El tercer principio, ya estamos terminando. El tercer principio. Los propósitos de Dios son siempre más grandes que nuestros problemas. Los propósitos de Dios son siempre más grandes que nuestros problemas. Cuando nosotros miramos en las Escrituras la historia de Salomón, la historia de Salomón en la Biblia comienza llena de traumas. Llena de traumas. Salomón fue un niño que nació fuera de matrimonio. ¿Usted sabía eso? Salomón fue un niño que nació de una relación de adulterio. ¿Usted sabía eso? David, el papá de Salomón, vio a la mamá, vio a esta mujer y dijo, la quiero, tráiganmela. Y estuvo con ella y resultó que esa mujer era casada. David rompe la familia de esta mujer y en este ambiente es que surge Salomón. Entonces, imagínate cómo el resto de los hermanos de Salomón lo veían a él. Imagínate, porque sabemos que los niños pueden ser un poquito crueles, ¿verdad? A veces. Imagínate las burlas. Imagínate los comentarios. No, porque tu mamá era la otra. Mi mamá no, mi mamá era la esposa legítima de él. Imagínate el maltrato. Se levanta Salomón y cuando llega su momento de heredar el trono, uno de sus hermanos le trata de robar el trono incluso antes de él comenzar a ejercerlo. ¿Por qué? Imagínate cuánto lo menospreciaban a él. Este no. Si a este conocemos su trayectoria, conocemos su historia. Pero una cosa que a mí me marca muchísimo y me bendice en cantidad es que desde que Salomón comienza a enfocarse en las instrucciones que le dio Jehová, no se vuelve a documentar nada. Pero cuando te digo nada, es que de su pasado no se vuelve a mencionar nada. Alguien grita conmigo, nada. Y yo voy a declarar y profetizar sobre tu vida que tu pasado no tiene poder sobre tu presente ni tu futuro. Aquellas cosas que te marcaron ayer, ya Dios las resuelve, Dios las sana, Dios las restaura, y no hay nada que pudo haber ocurrido que va a cancelar los planes de Dios en tu vida. Usted enfóquese en lo que Dios le ha mandado hacer.
Enfóquense en lo que Dios le ha mandado a hacer. A lo mejor Salomón cargaba todo este dolor en su interior. A lo mejor Salomón tenía carencias porque su papá a lo mejor hizo todas estas cosas y él se enteró de todas estas barbaridades que vinieron antes de que él llegara y que lo trajeron entonces al mundo. Y Salomón pudo haber tenido todo este conflicto, toda esta crisis, pero el día en que Dios le habló, Salomón decidió poner su mirada en la instrucción y en el propósito de Jehová. Y cuando él puso su mirada y su enfoque en el propósito de Jehová, este problema que él lo veía tan grande se convirtió en una cosa pequeñita al lado del propósito de Dios, que realmente es grande. El propósito de Dios de establecer su reino aquí, el propósito de Dios de edificarle casa a Jehová aquí en la tierra, el propósito de Dios de servirle, el propósito de Dios de marcar las generaciones con un ministerio poderoso, que incluso la gente en naciones lejanas se enteraban de la grandeza de este hombre. ¿Por qué era tan grande este hombre? Este hombre era tan grande porque él decidió enfocarse en la grandeza de su Dios y dejó de enfocarse en la grandeza de sus problemas. Alguien diga conmigo: esta es la asignación. La asignación está diseñada para sacarte del pasado. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una instrucción precisa, cuando Dios te da una instrucción clara y precisa, a nosotros, por más que nosotros estemos batallando, y te confieso esto con tristeza en mi corazón, que todos los 10 años que yo luché contra el plan de Dios fueron 10 años que yo seguí atormentado en mi pasado, recayendo en droga, recayendo en relaciones que no me correspondían, recayendo en uno y otro disparate de donde Dios estaba tratando de sacarme a mí. No fue hasta que yo dejé de pelear contra Dios. Todas estas cosas que vienen a atacar nuestras mentes, Alberto, todas estas cosas son distracciones para tratar de hacernos retroceder, para hacernos volver al pasado. Cristo murió y derramó su sangre para sacarnos de allí. Este es el ataque. Sí. Pensamos que el ataque es el diablo apareciéndose con una cola larga y con una cuestión ahí todo colorado. No, el ataque es aquí en tu mente para tratar de hacerte retroceder. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es tratar de hacerte negociar con lo que Dios te está mandando a hacer. Pero la instrucción de Dios siempre es clara. Haz esto. Obedéceme aquí. Sé fiel en esto. Y nosotros vamos viendo, porque Dios no es un Dios estático. Cuando nosotros comenzamos a ser fiel en la última instrucción que recibimos de parte de Dios, ahí entonces Dios nos da nuevas instrucciones. Establecimos el fundamento aquí, muy bien, ahora vamos para el primer piso. Vamos a edificar. En la iglesia le llamamos promoción, en buen dialecto eclesiástico contemporáneo, cuando Dios te promueve. Pero Dios no te va a promover si todavía no tenemos el fundamento sólido. Nosotros muchas veces queremos las instrucciones del tercer, cuarto y quinto piso antes de establecer el fundamento. No, ¿qué fue lo que te mandé a hacer? ¿Qué fue lo último que te mandé a hacer? Y cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en aquello que fue lo último que Dios nos mandó a hacer, nos vamos a dar cuenta que nuestras manos van a ser llenas con esa asignación. Va a requerir todo de mí en esta temporada para cumplir con lo que Dios me está mandando a hacer en esta temporada. Pero gloria a Dios, qué poderoso cuando de momento yo puedo completar la misión que se me fue asignada, y yo puedo ver el fruto de la obediencia en mi vida, y yo puedo ver a Dios levantarse delante de mí para decirme: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Llega el tiempo de la promoción, es tiempo de nuevas asignaciones, es tiempo de nuevas instrucciones. Te voy a usar para marcar las generaciones, te voy a usar en niveles más grandes de gloria. Voy a hacer cosas mayores contigo.
Voy a hacer cosas mayores contigo. Voy a hacer cosas mayores. Y yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo voy a terminar profetizando sobre ti esto. En el nombre poderoso de Jesús. Que por cuanto nosotros ponemos nuestra mirada en la instrucción de Dios. En cuanto nosotros ponemos la mirada en los planes y en los propósitos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Él honra a quienes le honran. Y a causa de tu honra. A causa de tus pasos de fe. A causa de tu compromiso. A causa de tu pacto con Jehová. En el nombre de Jesús, tu casa va a ser bendecida. Alguien recíbame esta palabra. En el nombre de Jesús, tus finanzas van a ser bendecidas. En el nombre de Jesús, tu empresa va a ser bendecida. En el nombre de Jesús, tu ministerio va a ser bendecido. Y tú vas a ver cómo Dios se glorifica a través de tu vida. Y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Anda, barreque, chiquite, veré. Yo creo que siempre tú has querido ayudar gente, ¿verdad? Creo que siempre has querido ayudar gente. Yo creo que siempre ha habido como esta disposición. Incluso siento que hay cosas que tú quisiste estudiar que no las estudiaste, que tú pensabas que ibas a hacer otras cosas. Pero Dios te va a sorprender en este tiempo de una manera tan y tan impresionante. Porque el Dios que usted y yo le servimos es el Dios que sabe tomar aquellos deseos que Él puso en el corazón y que nosotros los cargábamos desde que éramos niños. Y dice la palabra que Dios restaura los tiempos. Dios tiene una manera de volver a llevarnos a ese lugar. Aquellas cosas que nosotros muchas veces las enterramos y las dimos por perdidas, porque decimos como que no, ya esto no se va a dar. Pero el Dios que usted y yo le servimos es el Dios que resucita a Lázaro. Él sabe cómo pararse delante de esa tumba, rodar esa piedra y decir: Lázaro, ven fuera. Y hay un sueño que está resurgiendo en tu corazón, pero Dios lo va a hacer de una manera tan y tan impresionante, que tú vas a ver, tú vas a mirar atrás y tú vas a decir: wow, estoy salvando vidas. Estoy salvando vidas. Estoy literalmente salvando vidas. Hay unos planes que el Señor va a comenzar a revelarte durante estos próximos meses, y unas puertas que van a comenzar a abrirse delante de ti. Unas puertas que van a comenzar a abrirse delante de ti, que tú vas a decir: Señor, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo ahora? Si esto fue algo que yo quería hacer hace tanto tiempo, ¿y por qué es que está resurgiendo esto? Y es porque el Señor está decidido para este tiempo restaurar aquellas cosas, para demostrarte que Él es fiel, para demostrarte que Él no es mentiroso, para demostrarte que Él no se arrepiente contigo, que Él no se avergüenza de ti, que te ama, que tiene unos planes inmensos contigo. Inmenso, pero cuando te digo inmenso, yo quisiera que tú pudieras ver lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo literalmente, tú sabes, nóminas, firmando contratos con gente pidiéndote trabajo, gente pidiéndote oportunidades. Y tú yendo a ver locales, tú yendo a ver edificios. Te veo en unas dinámicas que tú decías: Señor, pero ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué ahora? Porque este es el tiempo, te dice el Señor. Para su gloria y para su honra, este es el tiempo. Usted enfóquese en la asignación, o enfócate, porque los planes de Dios son inmensos. Los planes de Dios son inmensos. Has sido fiel en lo poco. Has sido fiel en lo poco. Y muchas veces te has preguntado: Señor, ¿cuándo llegará mi momento? Está llegando. Lo veo como a la vuelta de la esquina.
lo veo a la vuelta de la esquina, pero en este tiempo el Señor está preparando tu corazón de una manera bien diferente. Habían oportunidades que el año pasado y el año anterior simplemente no se podían dar porque no estabas preparada, pero el Señor está preparando tu corazón en este tiempo de una manera bien diferente. Está trabajando con asuntos del corazón, está trabajando con asuntos del alma, está trabajando con asuntos. Tú sabes. El Señor te ama. Ay, santo Dios. Para nosotros abrazar los planes de Dios, abrazar los planes de Dios es soltar la miseria. Abrazar los planes de Dios es soltar la miseria. Ese es mi cuarto principio. Con esto nos vamos. Porque hay muchas cosas que Dios nos está mandando a hacer. Hay muchas cosas que Dios está demandando de nosotros. Invitaciones celestiales. Pero nosotros no sentimos que lo debemos hacer. No nos sentimos dignos. No nos sentimos suficientes para obras santas de Dios. Pero Hebreos dice que nosotros nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Qué poderoso, ¿verdad? El trono de Dios, te lo voy a leer. ¿Te lo leo? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay cosas que nosotros no nos lanzamos a hacerlas porque sentimos que no tenemos lo suficiente, que no somos lo suficiente como para poder hacerla, y el Señor nos está haciendo una invitación a que nosotros nos acerquemos, ¿cómo dice la palabra? Confiadamente. Confía. No en tus capacidades, sino en el poder del trono de Dios. El poder del trono de Dios nos lo describe de una manera muy particular aquí. El trono de Dios no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Es un trono de gracia. Significa que aquellas cosas que nosotros pensamos que no debemos hacer porque no las merecemos, el Señor derrama sobre nosotros de su favor inmerecido. Aquella ayuda que nosotros sabemos que no merecemos, pero simplemente a Dios le place. A Dios le place bendecirnos de esa manera. La clave es acércate. Acércate a Él. Acércate a Él. Acércate a Él. Acércate a Él. Mientras más tú pongas tu mirada en los planes de Dios que son grandes, más pequeños se van a convertir tus problemas. La voz del enemigo que está tratando de convencerte que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente grande, presta la atención a la voz de Dios y tú vas a ver cómo la voz del enemigo comienza a convertirse más pequeñita. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque tus planes son impresionantes. Tus planes son impresionantes. Tus propósitos son los más grandes, Señor. Tú quieres salvar vidas. Y nosotros queremos, Señor, ser parte de esto que tú quieres hacer. Ayúdanos a expandir nuestros horizontes.
Ayúdanos, Señor, a desviar nuestras miradas, nuestras prioridades, nuestro enfoque de cosas tan pequeñas en comparación con la grandeza de tus planes. Que el mundo de mi cabeza, que el mundo de mi vida, Señor, pueda desenfocarse de mis problemas familiares, de mis problemas económicos, de mis preferencias, de mis propios planes, Señor, de mis propias opiniones. Y que mis pensamientos, que mi mente se puedan dirigir, Señor, hacia tus planes. La grandeza de tus planes, Señor. Esos desafíos santos que tú nos haces. Esas invitaciones celestiales que tú nos haces a colaborar contigo en tus planes aquí en la tierra. Espíritu Santo, yo te pido ahora mismo que tú nos des a cada uno de nosotros una fe sobrenatural, para que nosotros podamos vencer los temores y que podamos confiar y acercarnos, Señor, confiadamente a tu trono de gracia, que podamos acercarnos a tus planes, que podamos dar pasos de fe, que podamos caminar y correr con violencia para arrebatar tu reino, que podamos aceptar tus invitaciones, que podamos aceptar tu llamado, que podamos hacer lo que tú nos estás llamando a hacer, Señor, que podamos aceptar esta versión de nosotros que tú quieres ofrecernos. Esta versión de mí que tú quieres que yo sea en ti. Ayúdame a caminar hacia esta nueva persona. Ayúdame a caminar hacia esta nueva criatura. Ayúdame, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro y profetizo sobre tu vida que mientras tú sigas caminando hacia esta mejor versión de ti que Cristo te está ofreciendo, en el nombre poderoso de Jesús, los dolores de tu pasado van a desaparecer, el quebranto de tu pasado se va a caer, las heridas de tu pasado, tus errores, todo el dolor y las heridas y el quebranto del ayer se va a quedar ayer, porque el Señor te impulsa hacia un nuevo futuro, el Señor te impulsa hacia un nuevo destino en gloria. El Señor te impulsa hacia cosas mayores e impresionantes, que un día tú vas a mirar atrás y tú vas a decir: wow, ya no siento el dolor, ya no siento el quebranto, ya no me siento inseguro, ya no me siento asustado, ya no me siento solo, ya no me siento indigno. Todo eso se quedó atrás, Señor. Gracias. Gracias por expandir mi horizonte. Gracias por usarme como me estás usando. Gracias, Señor, por glorificarte en mi vida como te estás glorificando. Gracias por usarme para salvar vidas de otros que están perdidos. Gracias, Señor, por usarme para contribuir, aunque sea un granito de arena, Señor, a esta gran obra tuya aquí en la tierra. Gracias por invitarme a ser parte de los planes tuyos que son tan grandes, Señor. Gracias. Habrá alguien aquí que pueda decirle gracias. Habrá alguien que pueda decirle gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, gracias por expandir mi horizonte. Gracias, Señor, por proyectarme que hay cosas mayores. Gracias, Señor, por explicarme que hay un mundo más grande y es el tuyo, Señor. Es el de tu reino, es el de tus propósitos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame en este lugar.